¿Qué tal? ¿Cómo están? Los mitos escritos en el libro del Génesis nos informan que hubo un momento en la relación entre Dios y el hombre en el que el Dios hebreo se sintió profundamente ofendido por el ser humano y se apartó de su comunión con él. Para que Yahvé y el hombre pudieran reunirse de nuevo y reconciliarse, Yahvé estipuló que era absolutamente imprescindible el derramamiento de sangre inocente, mediante la cual se hiciera posible esa reconciliación. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado, afirma categóricamente en los libros bíblicos hebreos. Esta es la base de la liturgia israelita durante el Primer Testamento. Esta idea fundamental, aplicada en la noche de Pascua y en los procesos sacrificiales del templo judío, es también la base del cristianismo. El cristianismo pretende ser la culminación del plan del Dios hebreo por el que el derramamiento de la sangre inocente de Jesús produce el acercamiento del Dios judío con el ser humano. Jesucristo, como un cordero sin defecto alguno, se presenta para ser ajusticiado hasta la muerte por su Padre. Esta muerte vicaria o representativa de Jesús, el derramamiento de su propia sangre, nos dicen, es la que posibilita que pasemos de la muerte, que es la separación del Dios hebreo, a la vida, que supuestamente, como nos dicen, es la unión restablecida con el Dios judío. La reunión entre el Dios judío y la persona, antes enemigos irreconciliables, es posible por medio de la sangre y muerte de un inocente sin mancha. Ese, amigos míos, es el corazón de la prédica evangélica cristiana. Ese es el esquema fundamental que se nos presenta cuando vamos a cualquier iglesia, ya sea esta papista, protestante, copta, ortodoxa. Es el mensaje que ha cambiado una civilización y la ha impregnado de su visión. Y no es para menos, verdaderamente. ¿A quién no le impresiona profundamente la figura de un hombre que da su vida por otros, que se entrega por los demás? Para mí, eso es lo único rescatable del Evangelio. La hombría de Jesús, su reciedumbre, su honor, el compromiso con sus ideales hasta la muerte. Es esa acción la que me hace tener esperanza en la raza humana, de la que Jesús de Nazaret es, sin lugar a dudas, uno de sus más dignos representantes. Pero, queridos amigos, con lo que no creo que pueda estar de acuerdo ninguna persona de conciencia limpia y medianamente formado en esas artes humanitarias es con el esquema de sin derramamiento de sangre inocente. No puede haber limpieza de pecado, que es la base de donde proviene todo, porque es de ese principio que surge el hecho de que el Dios hebreo acepte el sacrificio humano de Jesús. ¿Ha pensado usted en alguna ocasión, querido amigo, que el cristianismo es una religión que se fundamenta en un Dios que idea, acepta y se regocija en un sacrificio humano? Porque indudablemente eso es lo que el Padre hizo con su Hijo. Lo sacrificó matándolo. El Dios judío sacrifica la vida de Jesús como si de un Dios azteca o inca se tratara. Es más, podría decirse que los sacrificios de estos dioses eran más misericordiosos, porque se asesinaba a la persona rápidamente.
Pero en el caso de Jesús, queridos amigos, el Dios hebreo se ensaña con él. No solo lo planifica y acepta su muerte, sino que también lo hace pasar por torturas horribles antes de su crucifixión. Creo que es hora ya que nos preguntemos a nosotros mismos en qué clase de Dios sanguinario, déspota y cruel cree el cristianismo. Más aún, el dogma cristiano afirma contundentemente que Jesús era el Hijo unigénito de Dios y hace de esta relación paterno-filial el eje del mismísimo Evangelio. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué tipo de padre es capaz de someter a su propio hijo a dolores insufribles y a vejaciones espeluznantes, matándolo inmisericordiamente en el suplicio más horrendo conocido por el hombre de aquella época? ¿Qué clase de psicópata tenemos entronizado en los cielos? ¿Han pensado esto alguna vez? Porque merece la pena recapacitar sobre ello. Permitidme, por favor, que os pregunte, ¿seríais capaces vosotros mismos de hacerle daño a un solo pelo de la cabeza de vuestros hijos para que el macabro plan que ideasteis saliera conforme lo planificasteis? ¿Crucificaríais a vuestro hijo después de haberlo molido a latigazos para que vuestro plan redentor se cumpliera? ¿Qué clase de enfermo mental propondría que su hijo fuese maltratado al punto de la muerte durante días para que finalmente, tras una agonía insufrible, éste entregase su espíritu? ¿Lo haría usted, querido amigo? ¿Sería usted capaz de semejante aberración? Y no me diga, por favor, que eso fue un acto de amor, porque el amor verdadero no deja, no sacrifica y mata a un hijo por ningún motivo, ni terrenal ni celestial. ¿Cómo es posible entonces que creamos que un Dios de infinitos recursos y poder, un Dios todopoderoso, magnánimo y plenamente amoroso, resulta que no quiere o no sabe encontrar otra forma más noble, más humanamente digna, más sutil y elevada para su pretendida salvación de la humanidad, que ese salvajismo retrógrado y sanguinario del que tanto se ufanan los que creen paradójicamente en la religión del amor, la ternura y la piedad o cristianismo? No debe cabernos la menor duda de que estas animalidades, enraizadas ya en los albores de la religión judía en forma de sacrificios de animales, son impropias de una divinidad digna de representar a la humanidad consciente, educada y de elevada ética. Si nuestro Dios es capaz de estas salvajadas, ¿qué podrá esperarse de nosotros? Pues que nos conformemos a ellas, que nos comportemos violenta y sanguinariamente y lo justifiquemos hipócritamente con el amor y la gracia. Es decir, que justifiquemos lo impropio e inmoral como si fuera elevada santidad. ¿No es acaso eso lo que precisamente han hecho los mismos cristianos durante toda su historia? Porque cuando a un católico o protestante se le confronta con el hecho de que él cree en un Dios indigno que promueve y acepta sacrificios humanos, él
lo va a justificar de 1000 maneras, todas diferentes y supuestamente honrosas. Será capaz de hacernos creer que eso es hasta algo bueno y necesario, y que el dolor, la angustia, el suplicio y la muerte tienen su origen en el amor más maravilloso y tierno. Nos tratará de convencer, como si fuéramos lerdos idiotas, que el Dios hebreo, a pesar de realizar semejantes barbaridades, es un Dios bueno en quien se puede confiar. Para defender su esquema nos dirán, por ejemplo, que Jesús puso su vida voluntariamente, que el Padre no le obligó, ocultándonos perversamente que si Jesús lo hizo así, fue para seguir el plan que previamente había sido ideado, trazado y establecido por el Dios judío desde tiempos inmemoriales. Y que ese plan era de obligado y cabal cumplimiento para que se cumpliera aquel propósito al que nos referimos anteriormente. Sin derramamiento de sangre inocente no puede haber remisión de pecado. El ideólogo del sacrificio cruento de la cruz no es Jesús, sino Yahvé, el Dios de los judíos. No es de extrañar, queridos amigos, que cuanto más avanza la dignidad de la humanidad, más nos rebelemos contra estas prácticas ignominiosas, deleznables y retrógradas que implican la existencia de un Dios sádico, esquizofrénico y asesino. Hermanos míos, creo que debemos armarnos de valor e indagar, estudiar y prepararnos para decir con viva voz no a un Dios truculento y maquinador de dolores que necesita la amargura y el sufrimiento para aplacar su ira vengativa. No a un Dios que se regodea viendo a su propio hijo sufrir profundamente, porque los padres amorosos no son así, y mucho menos si son todopoderosos. No a un Dios que nos modela sentimientos y emociones que promueven la violencia, el derramamiento de sangre y el ajusticiamiento del inocente. No a un Dios que se presenta como un padre amoroso que recibe al hijo pródigo y luego lo mata en una cruz. No a un Dios que necesita verter sangre inocente para aplacar su ira, que necesita matar para dar vida. No al Dios de las religiones cristianas, porque el Dios de verdad nada tiene que ver con ellas. Y sí, a un Dios que no se envuelve en sacrificios humanos y no tiene nada que ver con esas prácticas deleznables. Sí, a un Dios que repulsa matar para lograr sus propósitos, porque los que hacen esas cosas evidentemente son asesinos desalmados, no dioses de verdad. Sí, a un Dios eminentemente compasivo, que nos salva de nosotros mismos, dándonos ejemplo de paciencia, cariño, edificación y ternura constante e ininterrumpida. Sí, a un Dios que no puede ser controlado ni manipulado por ninguna planificación religiosa, porque las trasciende a todas juntas, sino que es ejemplo de paciencia, es ejemplo de verdad y de honor. Sí,
a un Dios de verdad que está completamente libre de las maquinaciones religiosas. Sí, a un Dios que abrirá las fuentes de nuestra voluntad positiva hacia la vida y hacia nuestros semejantes. Porque de ese Dios y de su Espíritu es que todos necesitamos llenarnos cabal y completamente. Sí, al Dios que todos llevamos dentro y que no tiene nada contra nosotros, ni contra nuestra cultura, ni contra la tierra que habitamos. Sí, a un Dios que es totalmente incapaz de mancharse las manos de la sangre de su propio Hijo.